¿Sabes el origen de tu apellido? No, te lo cuento. En la antigüedad los apellidos no existían. Por ejemplo, en la Biblia los personajes del Viejo y del Nuevo Testamento simplemente se llamaban Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús y María. A medida que fue pasando el tiempo, la población mundial fue creciendo y fue más complejo empezar a identificar a las personas. Llévale este mensaje a Pedro. Sí, pero ¿cuál Pedro? Pues ¿a cuál? Al del Valle. Y de esta forma empezaron las distinciones en los nombres. Los apellidos más comunes hoy en día es del Valle y del Monte, donde tienen su origen en el lugar donde ellos vivían. Si te apellidas Arroyo, Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera, Martínez, Castillo, es porque hace referencia a algún accidente geográfico, así como Ávila, Burgos, Madrid, Toledo, Valencia, Salamanca. Son apellidos que provienen de alguna ciudad en España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que tuviera relación alguna persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de una fuente, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, y ahora puedes entender el porqué de esos apellidos. Torres, fuentes, iglesias. También otros apellidos provienen de la flora y de la fauna, tal vez criaban corderos, ovejas, cosechaban manzanas o tenían una finca de ganado. De ahí los apellidos Cordero, Manzano, Vaca y Toro. Pero también los oficios de las personas también han producido muchos de los apellidos que hoy tenemos. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero o herrera? Y si es así, pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra forma también de crear apellidos era con base en una característica física de la persona, o rasgo de su personalidad o un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, entonces era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Y si su pelo no era castaño, era rubio. Quizás la procedencia más curiosa de los apellidos son aquellos que terminan en EZ o ES, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, Enríquez y entre otros muchos. El origen de esos apellidos es muy sencillo. EZ significa hijo de. Si tu apellido es González, es porque tuviste un antepasado que se llamaba Gonzalo. De la misma forma, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito y Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope y Ramírez de Ramiro, y así sucesivamente por el estilo. Y de igual forma también suceden con otros idiomas. Por ejemplo, Johnson es hijo de John, MacArthur es hijo de Arthur en escocés, Martini es hijo de Martín en italiano. Y de esta forma, así en la Edad Media, es como empiezan a surgir los apellidos, paulatinamente y de poco en poco. Y así fue mucho más sencillo identificar a unas personas de otras conforme a sus apellidos. Con el tiempo los apellidos fueron hereditarios, pasando de generaciones en generaciones. Y lo más importante, se debía de distinguir las familias. Y cuéntame, ¿tú ya sabes el origen de tu apellido?